Amado Dios, amado Rey Celestial, Padre bueno, Señor, reconocemos que tú estás en el cielo, Padre, y que tus ojos están sobre todos los hombres, Señor, y por tu misericordia es que hoy podemos estar vivas, Señor, podemos estar aquí en tu presencia. Gracias por el sol que has hecho salir sobre nosotras, Señor. A pesar de las maldades del hombre, tu amor se manifiesta cada día a través de tu creación, a través de todo lo que la tierra nos da para sustentarnos, Señor, y sabemos que todo viene de tu mano. Padre, gracias por este día, porque sabemos que cada día, Señor, que permanecemos en esta tierra es porque tú tienes un propósito y es una oportunidad nueva de estar a cuentas contigo, de hacer las cosas bien, de reescribir, Señor, una historia. La vida a tu lado, Señor, es una vida de esperanza, de confianza. A veces es difícil, Señor, pero se vive tan diferente cuando sabemos que tú estás con nosotras. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y por eso no temeremos aunque la tierra sea conmovida. Señor, pase lo que pase en este mundo, sabemos que tú estás en control de todas las situaciones. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a discernir todo aquello que no entendemos, todo aquello que nos es oculto, Padre, que te pertenece solamente a ti. Ayúdanos a aceptarlo con fe, confiando en que aún en medio de esas situaciones tú estás obrando. Padre, disipa todo miedo, disipa toda duda, toda inseguridad. Disipa, Padre, todo aquello que Satanás haya venido sembrando en el tiempo en el que no nos hemos alimentado a ti. Perdónanos. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Padre, porque no queremos que haya nada entre tú y nosotras que estorbe esta comunión personal e íntima que deseas tener con cada una de nosotras. Y este mensaje que vamos a recibir, Señor, a través de la vida de Nehemías y esta lección tan grande que nos vas a enseñar hoy a través de Balaam. Señor, ayúdanos a poder poner atención, a tener oídos para oír. Danos un corazón manso, humilde, dispuesto. Y sobre todo, Padre, la humildad que necesitamos para darnos cuenta cómo nuestro reflejo en tu palabra nos deja ver todo aquello que tú quieres transformar y cambiar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser moldeables en tus manos, como ese barro que puede ser moldeado a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer en nosotras, y no que nos endurezcamos y nos tengas que quebrar, Señor, porque nuestra vida no te glorifica y no está siendo útil en tus manos. Señor, ayúdanos en medio de las pruebas. Tú conoces la situación de cada una de las que estamos aquí. Conoces nuestros anhelos, conoces nuestros sueños, Señor, lo que queremos hacer, lo que queremos emprender, lo que nos gustaría hacer, lo que necesitamos, todo aquello que nos entristece, lo que nos duele también. Señor, y por eso es que venimos a platicar contigo en este día, para poner todas estas cuestiones en tus manos, Señor, y descansar en ti. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú nos vas a ayudar en medio de la prueba. Tu amor es suficiente, porque con tu amor tú ya venciste inclusive a la muerte, venciste toda la maldad, venciste a Satanás, venciste todo aquello, Señor, que nos pudiera separar de ti, y nada nos puede separar de tu amor. Te damos gracias, Señor, por habernos sellado con tu Espíritu, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Y a ti, nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por habernos amado de pura gracia, por haber entregado tu vida por nosotras y por considerarnos tan valiosas que nos amaste, eligiendo los clavos y tomando el lugar que nos tocaba a cada una de nosotras, Señor. Que nunca, Señor Jesús, se nos olvide todo lo que tú padeciste, lo que hiciste, cuánto sufriste,
pero que recordemos siempre que tu resurrección dejó vacía esa tumba y que es lo que nos da esperanza y vida eterna. Gracias, Jesús, por abrir el cielo para nosotras. Señor, llénanos de ti en esta mañana a través de esta enseñanza. Sé tu Padre hablándonos. Quita de mi boca toda enseñanza que no venga de la palabra. No permitas, Padre, que yo me desvíe en ningún momento, en ningún razonamiento humano. Señor, que sea solamente tú guiándonos. Te lo pedimos con toda humildad, Padre, porque necesitamos de ti. Señor, bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada una de mis amadas, bendice y guarda a todas las que no se han podido conectar. Señor, a las que han decidido caminar en otro camino, también te pedimos por ellas. Padre, guárdalas y te pedimos también, Señor, por la familia de cada una de las que estamos aquí. Levantamos a nuestro esposo en oración, Señor. Lo levantamos en autoridad, lo levantamos para que tú, Señor, lo sostengas y lo guíes, Señor. A los que aún no te conocen, los ponemos en tus manos. Señor, no traigas un juicio sobre sus vidas, te lo pedimos con toda humildad, Señor. Pedimos misericordia para ellos, Señor. Atráelos con cuerdas de amor. Lo mismo, Señor, para nuestros hijos. Sabemos que si viene un juicio sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, pues eso nos va a doler muchísimo, Señor, y también nos va a impactar. Así como nos has tratado con misericordia y clemencia, te pedimos lo mismo para ellos, Señor. Este ministerio que nos has dado a través de la oración para estar intercediendo, Señor, por nuestras familias, los seres queridos que tenemos que aún no te conocen, los ponemos delante de ti. Y hacemos lo mismo, Señor, por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor, por los que están en eminencia. Te pedimos por nuestro México que sea un país libre para predicar tu palabra, un país misionero, Señor. Levanta un país que sea un ejemplo de fe para todo el mundo, Señor. Padre, guarda todos los procesos electorales de este domingo. Guíanos, Padre, para ser sabias, para saber, Señor, poner nuestros anhelos y nuestros deseos en ti y no en una persona. Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti. Entendemos y sabemos que tú ya has elegido a los gobernantes. A- Señor, en todo el mundo, tú ya decidiste quién va a gobernar. Y aquí, Padre, sabemos que en nuestro país también tú estás en control, Señor. Padre, ayúdanos a acatar tu voluntad, cualquiera que sea. Pedimos misericordia, pero también sabemos, Señor, que tú puedes permitir un gobierno para juicio de nuestra nación. En medio de cualquier situación, tú has prometido cuidarnos, proveernos, y si tú permites, Padre, pruebas, escasez o cualquier tipo de situación, Señor, te pedimos que tú nos des la gracia y el valor, Señor, para estar firmes en ti. Que no nos falte la fe, Señor. Jesús, así como tú oraste por Pedro para que no le faltara la fe, te pedimos, Señor Jesús, que tú seas ese intercesor, Padre, por nuestro país, por nuestra iglesia, que no nos falte la fe, Jesús. Te lo pedimos, por favor, y gracias te damos porque sabemos que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque a nuestros ojos no lo parezca así, ayúdanos a confiar en eso, Señor, a ser diligentes haciendo lo que nos toca, sabiendo que todo cambio que anhelamos empieza con nosotras, Padre. Que nuestra vida brille, sea luz y dé testimonio a las personas que hoy, Señor, todavía no te pueden conocer. Ayúdanos a ser obedientes, a cumplir la gran comisión, pero para hacer eso, Padre, nuestra vida tiene que hablar de ti. Te lo pedimos, Señor. Redargúyenos y enséñanos, corrígenos en tu amor y danos corazones dispuestos para ti. Oramos confiando en que todas tus promesas son verdad y se cumplen en nuestra vida. Por la sangre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Amén.
Muy bien, hermosas. Pues estamos listas para reanudar nuestro estudio. ¿Se acuerdan, hermosas, que la vez pasada, el jueves pasado, terminamos de estudiar el capítulo 12 y hablábamos de ese orden que está establecido por Dios y cómo es que los sacerdotes y levitas empiezan a recibir porciones para que ellos pues pudieran recibir el sustento para vivir ellos y sus familias. Y entonces mencionaba aquí Nehemías en el versículo 44 del capítulo 12 que fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Y hablábamos de cómo desde el tiempo del reinado del rey David, Dios ya había establecido esto. Hablábamos que Dios es un Dios de orden, que Él nos llama a ser ordenadas en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas. Él quiere poner orden, Él quiere que tengamos esa conciencia de consultarlo en todo lo que hagamos, ¿sí? Siempre antes de decidir algo, de cualquier proyecto, de cualquier cosa, debemos de consultarlo y es lo que vamos a ver hoy a través de esta enseñanza que empezamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 13. Y ahorita vamos a ver por qué. Empieza el capítulo 13 que se llama Reformas de Nehemías y vamos a empezar a ver cómo termina Nehemías narrándonos, así, cerrando con broche de oro, cómo fue que él hizo estas reformas y justo con lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, yo digo, híjole, Señor, que hubiera un hombre que se levantara así de valiente, con este valor, con este llamado tuyo, para poner orden en el gobierno. Y vamos a ver qué carácter se necesita tener, porque no cualquiera lo puede hacer. Pero antes de adentrarnos en esta lección que Dios nos da a través del carácter de Nehemías, vimos los versículos del 1 al 3 y nos decía Nehemías que ese día leyeron el libro de Moisés, que sabemos que es lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros, los judíos a la fecha lo consideran como la base de todo lineamiento en su vida diaria con respecto a la ley de Moisés dictada por Dios, ¿ok? Entonces, debemos de recordar que hoy, pues hay muchas personas que se enfocan en cumplir la ley y no solamente, no digo judíos, sino también otras personas que han tomado como que esto como una práctica religiosa. Y debemos de recordar que Dios no es una religión. Cristo no es una religión. Él no nos vino a dar ejemplo para que nosotras tomáramos sus enseñanzas y tomáramos el libro de la ley y dijéramos, esto es lo que tengo que hacer así, 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 porque así lo tengo que cumplir, porque así me lo enseñó Jesús. Eso no es lo que Él quiere. Sí pide obediencia, sí pide orden, pero Él busca que lo hagamos no porque lo tenemos que hacer, sino porque estamos convencidas de hacerlo porque sabemos que es lo mejor para nosotras, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo me acuerdo que cuando mis papás estaban, cuando todavía no conocían al Señor, y pues muchas veces cuando íbamos, ¿no? A misa o cosas, pues yo veía que repetían, y ahora párate, y ahora siéntate, y ahora a la fecha, pues yo sigo sin entender mucho por qué hacen ciertas cosas. Y lo triste es que es gente que hay personas que llevan años haciéndolo y cuando le preguntas, oye, ¿por qué esta práctica? Se quedan así, y pues porque así es. Dios no busca esto de nosotras, hermosas. Por eso es que Él quiere que entendamos su ley, sus principios, sus mandamientos y los obedezcamos bajo el ejemplo de Cristo. Y sabemos que Él no vino para decir, ya la ley de Moisés, olvídense, ahora va a ser otra cosa. No, tampoco fue lo que hizo Jesús. Él dijo, hoy les doy un nuevo mandamiento, que os améis
unos a otros. Hola, mi Leti, bienvenida, qué gusto verte. Hola, hermosa, besito. Entonces, así como Jesús vino a romper con estas leyes de ojo por ojo y eso, pues, el amor hacia los enemigos, el amar al prójimo, todo esto, viene a transformar todo lo que Dios había dictado desde la antigüedad. Y podemos decir, ¿por qué en el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, había leyes que eran tan severas, ¿no? Con respecto al pecado, con respecto a la desobediencia. Sabemos que es un tiempo en el que Cristo no se había manifestado a los hombres, o sea, Cristo todavía no había nacido. Eh, la presencia de Dios se manifestaba a través de algunos elementos físicos. Recordemos cuando iban en el desierto, ¿se acuerdan que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel en una nube, en forma de nube, para protegerlos en el día, y en columna de fuego para protegerlos, guiarlos, calentarlos durante la noche? Se le manifestó a Moisés en la zarza, podían escuchar la voz de Dios audible, y era porque Cristo no había venido, no había muerto y no había resucitado. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no podía morar en el interior de las personas. Entonces, vemos que la comunión de Dios con las personas que creían en Él y que lo querían obedecer era muy diferente a la comunión que hoy nosotras podemos tener con Él. Y yo le doy tantas gracias a Dios por esto, de verdad le digo, Señor, gracias por la época en la que me tocó vivir, porque imagínense qué duro sería tener que estar haciendo sacrificios para expiación de pecados, para perdón de pecados. No, o sea, yo, de verdad, o sea, a mí este tema de los animalitos me cuesta muchísimo trabajo porque yo digo, híjole, Señor, ¿cuánto les dolería tener que sacrificar un corderito que venían cuidando, que venían criando, que venían, ya sabes, y tener que entregarlo para que lo mataran para perdón de pecados? Entonces, en este tiempo antes del Mesías, recuerden, por eso incluso el nombre de Dios es Jehová, ¿sí? Y hay muchas personas que dicen que no es el mismo, que esto, y de ahí se deriva mucha confusión. Pero debemos de recordar que Dios ha sido el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo siempre, ¿ok? Pero la manera en la que Dios se manifestaba a las personas era muy, muy diferente, porque no había venido el Mesías. Entonces, lo que los regía en todo momento era ese libro de Moisés, y ellos buscaban cumplir la ley que Dios les había entregado a través de Moisés al pie de la letra y lo mejor que se pudiera hacer para poder ser obedientes y recibir esta bendición del Señor sobre ellos constante, ¿ok? Entonces, leen el libro de la ley, el libro de Moisés, y entonces se dan cuenta, dice, fue hallado escrito en él, se dieron cuenta que ahí venía escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ojo, hermosas, y esto es parte fundamental para poder presentar defensa de nuestra fe. Hay gente que dice que la Biblia está llena de contradicciones. No es así, todo tiene una razón de ser. Podría parecer una contradicción lo que estamos viendo aquí y dicen, pues ¿cómo que los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios? Pues no, que Ruth era moabita. ¿Y cómo fue tomada por Dios para ser parte inclusive de la genealogía de Cristo? O sea, fue usada con tanto poder para que de ella naciera Cristo. Pues no, que era moabita. ¿Qué está diciendo aquí? Debemos de recordar, hermosas, que Dios no hace acepción de personas, ni por raza, ni por condición, nada. Él llama absolutamente a todos los hombres. Y aún estos pueblos que practicaban el pecado y que tenían prácticas idólatras y que llegaban a hacer cosas sumamente desagradables a los ojos de Dios, aún a estos pueblos se les da la oportunidad de arrepentirse.
Y eso se cumple hasta hoy en día. No hay nadie en este mundo que el día que muera y sea llamado a la presencia de Dios, le vaya a poder decir, a mí nunca me buscaste. Tú eres un Dios injusto porque a mí nunca me diste oportunidad de arrepentirme, ¿sí? Sabemos que Dios es el que pone el arrepentimiento en los corazones. Él no se cansa de buscar a los hombres, pero Dios no puede creer por nosotros, ¿sí? Él pone el arrepentimiento, pone todas las oportunidades para que los hombres se acerquen. Y son llamadas de atención constantes que Dios usa y que insiste y toca la puerta y llama, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Y eso sucede en la vida de todos los hombres, pero no todos deciden humillarse delante de él, reconocer su condición de pecado y creer, ¿sí? Y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Entonces, aquí por eso vemos que Dios nos deja el ejemplo de Ruth, que siendo una moabita, ella fue tomada como parte del pueblo de Dios, ¿ok? Pero ¿por qué decía Dios esto de los moabitas? Fíjense bien, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 2 nos da la razón por la cual Dios está diciendo que no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Se dan cuenta de que ellos habían vivido en un error y dicen, oye, a ver, espérame, mi nuera es moabita, o sea, mi hijo se casó con una mujer. Oye, no, a ver, espérate, uno de los hijos de Amón vino y se casó con mis hijas y se empezaron a dar cuenta de esta práctica en la que habían caído por ignorancia. Recordemos que muchos hebreos ya ni siquiera hablaban su propio idioma, ya no hablaban hebreo, sino que hablaban las lenguas de los cananeos y de las personas que los habían tomado como cautivos. Entonces, imagínate, cuando se empiezan a dar cuenta de esto, dicen, oye, no, a ver, o sea, por ignorancia pecamos, hicimos mal, hay que corregir, ¿sí? Y eso aplica en nuestra vida, este principio aplica en todas las áreas de nuestra vida hermosas. Va a haber muchas cosas que Dios vaya revelándonos a través de su palabra que vamos a decir, híjole, yo no sabía que esto estaba bien mal. Yo no sabía que Dios se pronuncia claramente. Yo no sabía que la pereza lo toma Dios como un pecado grave. Yo no sabía que la negligencia, yo no sabía, ¿sí? ¿Ok? Y no importa, para eso es la Biblia, ¿sí? No te sientas mal. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios es puro malo, malo, malo. Gracias a Dios que Él nos revela nuestro pecado, que a través de la palabra es ese espejo así en el que nos vemos y decimos, ay, esto está mal. Dios quiere cambiar en esto. Y si acudimos a Él en humildad y le decimos, Señor, perdóname, porque yo en ignorancia cometí todos estos pecados, todas estas cosas, actos que a ti te desagradan y yo no sabía. Dios es misericordioso. Por eso decía, ¿se acuerdan del versículo que les compartí en Miqueas? Él volverá a tener, es Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, volverá. Quiere decir que quién sabe cuántas veces ha tenido misericordia, ¿verdad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ese es Dios. Sin importar en qué momento de nuestra vida haya llegado, debemos de confiar en que Él nunca llega tarde. Y así como hoy estamos, así nos necesitaba el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé testimonio de lo que Él puede hacer, de cómo Él nos puede cambiar, cómo Él nos puede restaurar, cómo Él nos puede levantar. Y así como Ruth, así nosotras estamos en este grupo de los gentiles. Todos aquellos pueblos que no éramos del pueblo elegido por Dios, ¿sí?
y Dios nos toma como hijas. Él nos adopta. Entonces, estamos en esa misma condición en la que estaba Ruth, ¿sí? Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Les voy a decir esta ley, qué fue lo que ellos leyeron exactamente. Está en el libro de Deuteronomio. Si alguien me puede ayudar a buscarlo y que lo quiera leer, me avisan cuando lo tengan. Deuteronomio está al principio de tu Biblia hermosa, están los libros de la ley o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, luego viene Levítico, Números, y luego viene el quinto es Deuteronomio. Deuteronomio 23. Vámonos a Deuteronomio 23, en donde Dios les está diciendo específicamente quiénes estarán excluidos de la congregación. ¿Ok? Yo lo tengo, mi vida. ¿23 qué? Vámonos al 23, versículo 3, 4, déjame decirte, hasta el 6, por favor, del 3 al 6. Ok, ¿ya todas lo encontraron? ¿Listas, hermosa? Sí, amén. Amén. Gracias, mi bebé. Adelante, mami. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Gracias, mami. Fíjate bien cómo menciona la frase para siempre. En el versículo 3 dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y menciona este episodio por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino. Ahorita vamos a ver esa historia, cuando salieron de Egipto. Recordemos que estaban los hebreos cautivos en Egipto, les permiten salir, Dios abre el mar, termina con el ejército de Faraón y empieza todo este éxodo, todo este caminar por 40 años en el desierto. Recordemos que el camino que Dios había trazado les iba a llevar solamente 40 días. O sea, no era tampoco así un Dios que los sacó para que padecieran. ¿Por qué esos días se convirtieron en años? Por la desobediencia al pueblo de Israel. Dios nos pide que caminemos cuando Él quiere tratar con nosotras. Y ahorita lo vamos a ver. Y era lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. En ese caminar, ellos se enfrentaron diferentes situaciones que les fueron mostrando el poder de Dios, les fueron mostrando la justicia de Dios, les fueron mostrando las bendiciones de Dios y el cuidado que Dios iba a tener con ellos y sobre ellos para siempre, ¿sí? Los judíos, hermosas, son un pueblo que está sellado con el favor y la bendición de Dios. Y aunque a través de la historia hayan habido muchas personas que se han decidido hacerles daño, hay mucha gente que yo sé, son un pueblo muy difícil de tratar, es gente difícil. Quienes hemos tenido contacto, hemos conocido a judíos de cerca, nos hemos dado cuenta por qué el Señor los elige. Y les voy a decir, no es exclusivo de ellos, todos en nuestra naturaleza humana tendemos a ser así, ¿ok? A tener ese tipo de actitudes, de comportamientos. Pero ¿por qué Dios elige a los hebreos? Porque era un pueblo que Él iba a usar para mostrarnos cómo aún sobre las faltas más graves, Él puede mostrar misericordia. ¿Y cómo se compromete Dios? ¿A qué punto Él es fiel? ¿Sí? Que a pesar de las infidelidades del pueblo de Israel
y de estar geográficamente rodeados de tantos pueblos paganos y volcarse a la idolatría y en las prácticas de todos los demás, a pesar de todo eso, el pacto de Dios se ha mantenido hasta hoy en día. Y no estoy diciendo que Dios no los corrija, que Dios no los castigue. Sabemos que dice el proverbio, como dice, porque Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y todo lo que ellos han padecido a lo largo de la historia ha sido la mano de Dios también. Las llamadas de atención de Dios son tremendas. Por eso dice, tremenda cosa es caer en manos del Altísimo. O sea, cuidado con que desobedezcas a Dios. Imagínense la gran responsabilidad que ellos tienen como pueblo. Entonces, aquí les está diciendo claramente Dios que después de que salen de Egipto y van caminando, fíjense cómo dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Ahorita vamos a ver lo que pasó. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Este versículo me conmueve, hermosas, porque aunque haya personas, ahora debemos de considerar esta promesa como nuestra, porque ahora somos pueblo, somos adoptadas, somos contadas dentro del pueblo de Dios. Entonces, esta promesa no queda solamente escrita para el pueblo de Israel, sino que también es nuestra. Aunque haya gente a tu alrededor haciendo cosas para lastimarte, hablando de ti, practicando cosas desagradables a los ojos de Dios para hacerte daño, eh, no hay nada, no hay ninguna maldición, no hay conjuro, no hay hechizo, no hay poder, ¿sí? Que pueda hacernos daño una vez que hemos sido selladas con el Espíritu Santo. Y es así como Él convierte la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Y desde cuándo nos amaba Él? Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había visto. Entonces, ten la seguridad hermosa de que nadie que hoy parezca estarte haciendo daño va a tener victoria sobre ti. La batalla es de Dios y Él ya venció y Él ya lo prometió. Aprópiate de sus promesas. Hay veces que leemos y cerramos la Biblia y seguimos con nuestra preocupación. Ay, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Y ahora ya fue a decir de mí. Y ahora ya me difamó por acá. Y ahora ya le sembró a mis hijos en el corazón quién sabe qué cosa, ¿no? Y ahora yo cómo voy a hacer. Y tenemos ese impulso de salir, defendernos, de hacer, de que la gente vea que no somos, que no nos preocupemos por eso. El Señor es quien libra nuestras batallas. No peleamos nosotras, es Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Y cómo nos ama? Veíamos el martes en la noche, de pura gracia nos amó. No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos súper lindas, no porque Dios vio que íbamos a poder hacer, alcanzar. No, Él nos amó y solo por su gracia, por ese favor que no merecíamos. Y el versículo 6 es un versículo bien fuerte y vamos a leerlo hacia la luz de la palabra y vamos a entender por qué hoy están pasando tantas cosas en el mundo. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. El Señor aquí les está diciendo algo contundente y rotundo. O sea, las leyes de Dios y los mandamientos de Dios no tenían excepciones. Y a la fecha no son debatibles. No podemos discutir ni altercar ni decir, ay Dios, pero porque así lo dijo y así se tiene que hacer. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Procurar la paz, ¿qué es? Cuando procuramos el bien de alguien, es como con nuestros hijos, con nuestro esposo. Nos ponemos a plancharle la camisa al esposo, nos apuramos a lavar para que pues todos tengan, ¿no? Que la ropa interior, que esto limpio, que los uniformes. Es procurar el bien para tu familia, ¿sí? Dedicarle tiempo, asegurarte de que estén bien, ¿ok? Entonces, cuando Dios dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien, quiere decir, no les dediques tiempo. No te preocupes por lo que ellos necesitan
no te desgastes, ¿sí? Para que ellos estén bien, para que estén en paz, no te corresponde a ti. Dios se los está diciendo claramente. Y sabemos que a la fecha, muchas de estas naciones que han procurado el mal sobre el pueblo judío siguen en guerra, siguen en conflicto, son naciones que no pueden tener paz. Y no es responsabilidad de Israel traer paz sobre ellos. No es la responsabilidad de Israel procurar el bien de ellos. Aún así, ellos lo han practicado. Y ojo, en ese practicar, ¿no? Mostrar el bien, procurar el bien de ellos, han caído en cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué pasa? Se vuelven a mezclar con ellos, ¿sí? Vuelven a caer en idolatría. Se siguen alejando de Dios. Dios busca apartarnos para Él. Y por eso es que Él es claro. Y no porque sea un Dios malo y no quiera que estemos solas y que no nos juntemos con nadie. Pero aquí Dios nos está mostrando y nos está enseñando a, número uno, ser obedientes. También a saber hasta dónde es nuestra responsabilidad, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, hasta dónde quiere Dios que hagamos, ¿sí? Si hay personas que en su corazón han determinado no obedecer a Dios, entonces debemos de sí cumplir la gran comisión, llevar el evangelio. Rechazan, ok, que me toca dar testimonio, ¿sí? Pero tampoco quiere Dios que tú estés procurando el bien de otros cuando estás descuidando tu responsabilidad, el ministerio que hoy Dios te ha dado, ¿sí? Y Dios los está diciendo esto para mostrarles que Dios va a tratar con ellos, no es responsabilidad de los hebreos, no es responsabilidad de los judíos, y vuelve a usar en todos los días para siempre. Dios fue claro y les está diciendo esto que yo te estoy diciendo, aplica hoy y mañana y para siempre. No lo hagas, ¿sí? Y entonces vámonos a esa enseñanza para ver por qué sucedió esto, ¿ok? Y lo vamos a leer en Números, un libro anterior a Deuteronomio, Números 22. Números 22, fíjense bien, lo voy a leer yo para ir marcando ahí pausas, vamos a ir haciendo algunas pausas y vamos a ir viendo esta enseñanza. Números 22, y empieza así la historia. A mí me encantan las historias, así que imagínense todo lo que les voy a leer, hermosas, porque es una cosa impresionante. Dice así, el capítulo se titula Balac manda llamar a Balaam, ¿ok? Y dice así, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ojo, cuando leemos, hermosas, a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar a veces los nombres de personas y de lugares, ¿ok? Por eso todas esas películas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ay, me cuesta tanto trabajo, o sea, porque mencionan nombres de personajes, de lugares, y la Biblia podría llegar a ser así, ¿no? Que dice, a ver, está hablando de una persona y de repente ya dice que Moab, o sea, ¿cómo? Vamos a irlo desmenuzando para que no nos confundamos. Vamos de la mano aquí. ¿Ok? Todas las victorias que habían logrado los israelitas, o sea, imagínense un pueblo que sale de Egipto, que eran de verdad muchísimos y que iban caminando por el desierto y que entonces los ven llegar, de repente, o sea, una nación ve que acampan y dicen, híjole, ahí vienen para acá, ¿no? De entrada temes pues por tus recursos, porque pues la gente va a necesitar alimento, agua, todo, y todos decían, no los dejen entrar. Y entonces se levantaban y los atacaban, ¿sí? Ellos iban viviendo toda esta situación, pero fíjense cómo ellos no salen ni armados, ni con armaduras, ni con... No, o sea, ellos confiaban en lo que Dios hacía y que Dios les daba la victoria, ¿ok? Ya iremos estudiando toda la historia del pueblo de Israel, es muy bonito desde el Génesis, el Señor nos dé
tiempo y licencia para hacerlo, porque es algo bien bonito. Pero entonces aquí nos dice que acampan en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Jericó era una ciudad muy próspera, grande, amurallada, ¿sí? Y vio Balac, hijo de Zippor. ¿Quién es Balac? Balac es el rey de Moab. Todas las noticias de lo que los hebreos hacían y cómo conquistaban y todo, pues corrían la voz y todos se enteraban. Y entonces Balac se queda así, dice, híjole, ¿no? Él como rey de Moab se preocupa y vemos que dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Ya no habla de una persona, habla de un pueblo completo. Imagínate el lío que tenía el rey encima, que toda tu población, todo tu pueblo esté con gran temor a causa del pueblo que está acampando ahí enfrente, porque era mucho. Y se angustió Moab otra vez, no es una persona, es un pueblo entero angustiado. Imagínate, a causa de los hijos de Israel. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, o sea, ibas al súper y veías a todas las personas angustiadas, ¿no? Llevando un montón de cosas en los carritos y la angustia, ¿cómo se siente? ¿Cómo es el sentir de una persona angustiada? Terrible, no quieres estar ahí cerca. Ahora imagínate todo un pueblo angustiado y con gran temor. Entonces el rey dice, híjole, no, pues hay que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí alrededor de ellos hay otro pueblo que eran los madianitas. Y estos, que también vivían ahí al ladito de Moab, se alían en contra de Israel. Y dice así, versículo 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, que es esta región que está ahí contigua, ¿ok? Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí nos lo confirma. Entonces les decía, a ver, ellos van a venir y van a empezar, ¿no? A explotar nuestros campos, nuestra tierra, pues van a necesitar recursos, pues hay que hacer algo. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Ojo, no nos confundamos. El nombre cortito, Balac, es el rey. Y él manda de sus mensajeros a otro señor que se llama Balaam, que es hijo de Beor, en otra ciudad que se llama Petor. Esta ciudad estaba aproximadamente 650 kilómetros de distancia. O sea, a los mensajeros les hubiera llevado como un mes de ida y un mes de regreso, más o menos para que nos demos cuenta de las distancias. No estaba cerquita. Envió mensajeros precisa y específicamente para buscar a este hombre. Ahorita vamos a saber por qué, quién era. Envía mensajeros, ¿sí? A Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, o sea, los mensajeros le iban a decir, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra. O sea, imagínate cómo vienen los hebreos, así como cubriendo, ¿no? La faz de la tierra y habita delante de mí, hablando por el rey. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fíjate bien lo que está pasando aquí. El rey de Moab sabía quién era el Dios de los judíos. Por eso sabía que ni siquiera valía la pena hacerles guerra, porque tenían una protección especial, una protección divina. La única manera de hacerles frente era poner una maldición sobre ellos, ¿sí? Que revirtiera, según él, la bendición de Dios que los cubría. Entonces, por eso es que manda por Balaam, y ahorita vamos a ver qué nos dice. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, aquí nos dice que los ancianos, la gente de confianza del rey de Moab y de los de Madián, o sea, los dos pueblos unidos en contra de los hebreos,
le llevaron todas las dádivas, ¿sí? Dice de adivinación, ahorita vamos a ver por qué. Y llegaron con Balaam y le dijeron esto que el rey decía. Vamos a ver en el versículo 8. Balaam, o sea, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Quién es este personaje que responde y dice, yo os daré respuesta según Jehová me hablare? Vamos a ver más adelante, ¿ok? Ojo ahí, es un detalle bien particular aquí en este hombre en Balaam. Se quedan ahí con él los príncipes, versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? No es porque Dios no supiera quiénes eran ellos, sino porque Dios le estaba invitando a Balaam, primera advertencia, a reflexionar en lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes son? Esta pregunta nos la debemos de hacer de todas las personas que nos rodean. ¿Quiénes son? Es voluntad de Dios, es agradable a los ojos de Dios que yo me junte con ellos, que yo escuche sus palabras, que yo escuche sus consejos. Muchas veces tenemos amigas que sí tienen la mejor intención para nosotras, pero al decirnos, ay, no, es que no, que tu esposo aprenda a hacer todas las cosas, ¿eh? ¿Cómo que tú estás al pendiente y no te ayuda con los niños? No, hombre, ponlo a hacer. Y suena agradable, ay, mi amiga me quiere mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? No todas las voces que escuchamos, hermosas, vienen de Dios. Recordemos que la voz que escuchamos, esa es la voz que nos pastorea. Entonces, por eso debemos de estar bien alertas. Y Dios aquí le está hablando a Balaam. ¿Qué varones son estos que están contigo? O sea, date cuenta, reflexiona, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Balaam le platica todo a Dios. Estamos viendo que había una relación, una comunicación entre Balaam y Dios. ¿Ok? Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, o sea, regrésense, ¿no? Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. O sea, imagínate otro mes de espera, ya después de 2 meses más o menos. Llegan con el rey Balac y le dicen, pues, ¿qué crees que Balaam no quiso? Híjole, versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. O sea, a ver, no entendió con este nivel, le voy a mandar así lo top de lo que tengo para ver si se da cuenta de la importancia y de lo que yo le estoy pidiendo. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. O sea, fíjate la tentación, ¿sí? Te honraré mucho. Quiere decir que el rey le iba a dar, vete a saber quién sé cuántas cosas, tesoros, lo que sea, y haré todo lo que me digas. O sea, que un rey se ponga al servicio de una persona. Imagínate a dónde está cayendo este rey Balac. Dice, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. O sea, él seguía en la misma, quería maldecir a Israel. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Vemos que Balaam sí era un hombre temeroso de Dios y que sí lo consideraba su Dios. Quiere decir que sí era un hombre
que tenía esta comunión con Dios, ¿sí? Y les dice, versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, imagínate a Balaam. Ay, pues a ver, espérame. Mira, yo no me atrevo, pero espérense. Déjenme preguntarle otra vez. Si Dios ya le había dicho que no, ¿qué le tiene que ir a preguntar otra vez? Pero bueno, aquí va, ¿sí? Se pasan ahí la noche y en el versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Fíjate qué importante. O sea, el rey Balac pues, seguramente se disgustó porque Balaam no regresó con sus hombres y trató de sobornarlo nuevamente, enviándole estos oficiales de mayor rango, ¿sí? A ver, estos son todavía más importantes, a ver si aquí haces caso. Él deseaba tanto que Balaam maldijera al pueblo que estaba dispuesto a honrarlo y hacer todo lo que este adivino le pidiera, ¿sí? Pero fíjense bien cómo Balaam responde otra vez, déjenme escuchar la voz de Dios, déjenme preguntarle a ver qué dice. Entonces, cuando él dice, mi Dios, esto nos deja ver que lo conocía, Balaam conocía a Dios de manera íntima y personal. No era cualquier cosa maldecir al pueblo, y Balaam lo sabía, y él era temeroso de Dios y sabía quiénes eran los hebreos. Pero fíjense bien qué importante, ¿sí? La segunda vez que Dios le contesta, le dice, si vinieron para llamarte, levántate y ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Cuántas veces, hermosas, nosotras nos encontramos así en una encrucijada de que decimos, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios ya nos dijo claramente, no, por ejemplo, mi esposo cuando iba a hacer un negocio y Dios ya le había dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mi esposo sabía que no era la voluntad de Dios tener socios que no creyeran en Dios y no solo que no creyeran, sino que las reuniones con ellos se volvían totalmente fuera de lo que es agradable a Dios. Pues ya sabes, costumbres de tomar y de esto y todo. La convivencia, pues tenía que ver con las esposas, con las familias. Y toda reunión con estos socios era hablar de cosas que no son agradables a Dios. Llegaba el momento que mi esposo con los señores y yo con las señoras y estábamos así. Y ya de repente las señoras hasta me decían, ay, ahorita venimos, vamos a fumar. Y se iban por allá y pues yo me quedaba sola, ¿no? Y me veía mi esposo y yo le decía, de verdad, amor, ¿qué hacemos aquí? Y me decía, venía a decirte lo mismo. Me decía, me siento súper incómodo. O sea, este no es nuestro lugar. Y pues nos quedamos así como, pues y ahora, pues ya son socios, ¿no? Hay veces que el Señor te dice algo y tú dices, no, bueno, pero pues a lo mejor sí. A ver, y puedes preguntarle una segunda vez a Dios y te dice, ándale pues, a ver, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿ok? Dios nos permite caminar, así como al pueblo en esos 40 años, así le está permitiendo a Balaam ir y caminar, porque en el camino Dios va a tratar con él. Entonces Dios nos dice, a ver, anda pues, ¿quieres? ¿Quieres intentar tal negocio, tal proyecto? Anda, pues, yo ya te había dicho que no, pero segunda vez vienes y me preguntas, levántate y anda. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Y eso lejos de emocionarnos o decirnos, ay, sí, Dios ya me dijo, debería de ponernos así a temblar y decir, Señor, ¿cómo vas a tratar conmigo? Entonces, mucho cuidado ahí, hermosas. ¿Cómo discernir que algo es de Dios o que no es de Dios? Dios va a poner obstáculos, Dios va a poner impedimentos, Dios va a poner muchas cosas para estorbarnos cuando algo no viene de Él. Pero ojo, no necesitamos escuchar la voz así audible de Dios diciéndonos, no, no es por ahí. Si yo voy a la luz de la palabra al momento de tomar una decisión, por ejemplo, el colegio de mis hijos o lo que tú quieras, un proyecto personal, lo que yo les platicaba. Les voy a poner ejemplo este proyecto que yo les platicaba de esta socia
que tuve para poner el negocio de los perros, que no conocía al Señor, pues yo ya sabía lo que Dios decía, que no iba a haber bendición porque era un yugo desigual. Yo sí creía en el Señor, yo sí lo tomaba en cuenta y ella no. Para mí la autoridad de mi esposo era algo que siempre tenía que considerar y para ella consultarle a su esposo estaba pero fuera de órbita, o sea, olvídate. Y ese fue el tema precisamente. O sea, ella me decía, yo ya, ¿por qué siempre tienes que decir que le vas a preguntar a David? David, ¿qué tiene que ver en este negocio? Este negocio es tú y yo, nada más. No quiero volverme a enterar que tú le estás tomando parecer a David. Si yo me quedaba así, yo decía, no, híjole, pues no, lo siento, es algo que no voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque pues mi tiempo no es mi tiempo nada más, o sea, es mi familia, es mi esposo, o sea, y aunque decidamos hacer, crecer el proyecto, pues eso implica tiempo, eso implica que yo voy a estar fuera de casa. Son cosas que las personas que no conocen al Señor y que no han estado a la luz de la palabra, puede que nunca lo entiendan. Ay, tu Dios, siempre sales con tu Dios y nos pueden perseguir, nos pueden criticar, nos pueden tachar de lo que quieras, pero siempre debemos de buscar estar en gracia con el Señor. Para que ese proyecto pueda ser bendecido, debemos de saber que Dios nos ha dado su bendición, que estoy siendo obediente, ¿sí? Si Dios ya me dijo que no, ok, Señor, ayúdame a quedarme tranquila. Pero si yo sigo con la espinita y todo, Dios no es un Dios que nos va a decir que no, que te dije que no, ya sabes, y va a mandar fuego para consumir. No, Dios no es así. Dios es un Dios tan amoroso que nos dice, a ver, anda pues, yo te acompaño, pero vas a ir obediente a mí, vas a hacer lo que yo te diga, ¿ok? Y entonces ahí vemos cómo Balaam, ¿por qué le fue a preguntar esta segunda vez? Fíjate lo que lo movió. Era muy atractivo lo que le estaba ofreciendo el rey. Vemos que Balaam no está teniendo un corazón perfecto ante Dios. Hay codicia en su corazón. Está eso, ¡ay! Suena atractivo, pues un ascenso, el puesto que he buscado, que he estado esperando, que he estado deseando. ¿Segura? ¿Estás segura de que ese es el camino por el que Dios quiere que vayas? Dios te va a dejar, pero en el camino ten por seguro que va a ir tratando contigo. Cuando dice, harás lo que yo te diga, cuidado con lo que Dios te puede llegar a pedir. Entonces, siempre hermosas, hasta aquí vamos a dejar el... Híjole, sigue una cosa bien interesante, padrísima, nos vamos a quedar ahí, vamos a ver qué fue lo que pasó después con Balaam, pero siempre debemos de orar al Señor y decirle, Señor, purifica mis motivos. ¿Por qué estoy viniendo una segunda vez a preguntarte si tú ya me habías dicho que no? Señor, ¿por qué tú me estás inquietando, me estás incomodando en esto que yo quiero hacer? ¿Será que no es tu voluntad? Muéstrame, Señor, ayúdame a tener una mente clara, un corazón limpio para que tú me puedas hablar. Y a través de la oración, hermosas, de la lectura y de esos tiempos que estemos en silencio para que Dios nos pueda hablar, vamos a hallar la respuesta, ¿sí? Y van a pasar infinidad de cosas a tu alrededor. Pero si tú estás enfocada en lo que yo quiero, en lo que me ofrecen, en esa remuneración económica, en lo que puede pasar, el puesto al que yo puedo, hasta dónde puedo yo llegar, a dónde puedo crecer, mi proyecto, mi idea, si estamos enfocadas en nosotras, entonces no vamos a escuchar con claridad lo que Dios nos quiere dar y lo que Él quiere hacer. Yo me acuerdo, y se los voy a platicar, porque muchas veces tenemos la mejor intención de ayudar a nuestro esposo, de apoyarlo económicamente y en todos los aspectos de la vida familiar. Estábamos pasando por una situación económica tremenda, tremenda. Y teníamos varios negocios que ya no podían salir a flote, ya no los podíamos sacar a flote, o sea, estábamos así, o sea, juntábamos para las nóminas de los empleados y nos quedábamos sin nada, ¿no? Empezamos a deber renta, muchas cosas. Dios ya diciéndonos que ya no era el tiempo, que ya no nos quería ir. Yo veía a mi esposo, pues sí, buscando, esforzándose y todo,
Y ya sabes, yo no, lo tengo que ayudar, ¿no? Yo quiero ser esa mujer que sale y ayuda al esposo. Y platiqué con mi esposo y me dijo, yo no creo que sea la voluntad de Dios que tú entres otra vez a una empresa. No, es que mira, si yo tengo un ingreso fijo, con eso pagamos las nóminas. Ya lo demás, pues ya que sea para nosotros. Yo no creo que sea la voluntad de Dios, hermosa, me dijo. Bueno, le hablo en la noche a un señor que había sido mi ex jefe, que yo sabía que si yo le hablaba, así me daba trabajo porque toda la vida me siguió buscando. Le digo, hola, oye, ¿qué crees? Que fíjate que ahora sí estoy buscando trabajo. Perfecto. Te mando ahorita un correo, manda tus datos, mañana a primera hora te van a estar buscando para que empieces tu proceso de admisión. Y así fue. En menos de una semana, por el rango que este señor tenía ahí en este banco donde él trabajaba, yo estaba dentro. Y yo dije, perfecto, sí, fue la voluntad de Dios, fue todo así, aunque estuvo bien difícil el proceso, los exámenes dificilísimos. Yo terminaba el examen en la computadora y yo decía, yo creo que ni lo voy a pasar. O sea, me hicieron un examen de matemáticas y yo así, ay, hace años que no estoy empapada de esto. Y todavía le decía, Señor, si no es tu voluntad, por favor, que no pase el examen, y pues lo pasaba. Y yo decía, no, sí, Señor, pues quieres que vaya por ahí. Bueno, les voy a platicar. Todo ese ingreso que yo percibí, así como yo lo recibía, efectivamente, se iba para pagar a los empleados. ¿Pero qué crees? Que como yo ya no estaba atendiendo el negocio, pues empecé a ir para abajo, para abajo, para abajo. Y no había ganancia alguna. O sea que salió la misma. Yo vivía mucho más estresada porque ahora me tenía que partir en tres para atender los dos negocios, más mi trabajo, más a eso sumarle la casa, más 9 perros que teníamos en ese momento. O sea, era una cosa que yo me estaba, o sea, mal. En ese inter sucede el terremoto, fue en 2017. Me toca ahí, yo estaba en Torre Mayor en el piso 52, 56, ya no me acuerdo, 50 y tantos. Fue una cosa tremenda que el Señor me guardó la vida, de verdad. Y empezaron a pasar muchas cosas que me decía Dios, no, te quiero aquí, este no es tu lugar. Platicando, hablándoles de Cristo un día a mis compañeros, se me queda viendo un compañero y me dice, ¿tú estudiaste en un sistema cristiano? Sí. ¿Y en casa? Sí. Me dice, yo le estaba pidiendo a Dios que me permitiera conocer a una persona que hubiera estudiado así, porque yo quiero tomar esa misma decisión, quiero dar ese paso con mi esposa para instruir a nuestros hijos así, pero no nos atrevemos porque no sabemos cuál es el resultado. Creíamos que una persona que estudiaba así era insegura, esto, que no se le abrían las puertas, pero hoy te veo y me dice, ahora sé por qué llegaste a trabajar aquí, porque Dios quería que yo te conociera para dar ese paso de fe e instruir a mis hijos en casa con un sistema cristiano. O sea, cuando él me dijo eso, yo me quedé así y dije, Señor, ¿será que entonces tú me dejaste caminar por aquí solo porque querías que hablara con él y que él instruyera a sus hijos? Fue así una respuesta de oración y le dije, Señor, ya entendí. Al día siguiente, yo empecé mi proceso de renuncia en la empresa. Y le dije, Señor, esto es para lo que tú me habías traído aquí, pero yo no quiero continuar por este camino que tú me has enseñado, que no va a dar fruto. Entonces, yo ya había entendido, el Señor ya estaba tratando conmigo, Él me dejó caminar, pero me dijo, vas a hacer lo que yo te diga, ¿sí? Cuando ya el Señor nos está enseñando, a ver, no era mi voluntad, pero yo te dejé caminar, yo te dejé ir por ahí porque quiero mostrarte algo. Porque en medio de tu desobediencia o de tu necedad o de lo que tú quieras, de tus deseos, yo voy a ser suficiente, yo voy a ser misericordioso y voy a usar todo para bien, porque veo que me amas. Recordemos que Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas que a los que aman a Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Se los voy a leer para no parafrasearlo. Romanos 8:28. Y ojo, este es un versículo que llega a ser muy mal interpretado por muchas personas. Y dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si hoy el Señor te ha llamado, hermosa, asegúrate de amarlo, para que entonces
todo lo que sucede en tu vida, aunque sea una desobediencia o uy, Señor, me salí tantito, sea usado para bien, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que quisiera platicarles, pero ya no nos da el tiempo, pero eso es solo un ejemplo de cómo cuando nos salimos de la voluntad de Dios, aún ahí Dios nos puede cuidar, Él nos puede seguir guiando, puede seguir manifestando su amor y su cuidado sobre nosotras, pero cuidado, estar bien atentas a las instrucciones y a la palabra de Dios va a ser fundamental para que eso llegue a buen término. Pero si ya caminando por este camino dices, nah, yo aquí les sigo, yo aquí quiero, vamos a ver qué fue lo que pasó con Bala, ¿sale? Lo dejamos en continuará. Ok. No sé si alguien tenga comentarios, hermosas preguntas. Esto de la voluntad de Dios, ay, a veces nos deja así, pero quisiera escuchar si tienen algún comentario, alguna pregunta. No, mi vida, gracias. Ok. No, perdón. Bien. Ok. Siéntanse con la libertad, hermosas, de preguntar, compartir. Hay veces que cuando estamos buscando la voluntad de Dios, decimos, Señor, pues es que yo quisiera así, casi que el letrero luminoso que me dijera por aquí, pero ¿cómo poder saber que estamos caminando conforme a su voluntad y bajo su mano y su guía? Cuando estamos bien en la palabra. Si no hay lectura y oración y meditación en la palabra, memorización de la palabra en nuestra vida, pues no vamos a poder discernir cuando una voz venga de Dios, ¿ok? Y cuál es su voluntad, ¿sale? Muy bien, hermosas. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de despedirnos? No, muy bien. Muy bien, pues, Gaby, abriste tu micro, adelante. Bueno, no, te decía que no, muchas gracias. Perfecto, ok. Bueno, vamos desmenuzando poco a poco. Yo hubiera querido que ya terminamos Nehemías porque el tema que viene va a estar impresionante. Tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, cómo educar niños, niñas, hombres, mujeres, que sean hombres y mujeres del reino de Dios. Entonces viene un tema bien bonito, pero el Señor nos está deteniendo aquí porque de verdad cuando yo leí esta historia de Balaam dije, Señor, qué importante es estar en gracia contigo y poder discernir tu voluntad. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a terminar esta historia el próximo jueves. Y vamos a ver si podemos terminar el capítulo 13 de Nehemías. Mientras tanto, si pueden en casa, en la semana, si pueden, no quiero así como que recargarlas, además de su lectura diaria, si pueden, léanse el capítulo 13 de Nehemías para estar todas súper así empapadas de todo esto que va a ser Nehemías, que, o sea, a mí me dejó así, con el ojo cuadrado. Y dije, qué bárbaro, este Nehemías, o sea, se pasa, pero pues no, así el carácter que Dios necesitaba que él tuviera para hacer que el pueblo se acercara a Dios. Entonces, pues bueno, vamos a terminar orando. ¿Quién nos puede guiar en oración? A ver, Ana, ¿estás disponible, hermosa? Sí, pero yo casi no sé orar, así como en público. No te preocupes. No te preocupes. Mira, si quieres, es nada más darle gracias a Dios por este estudio, por la vida de todas las que estamos aquí, y pues que esta enseñanza tenga esa huella y que sea esa semilla que dé fruto en nuestro corazón. Como tú quieres con tus palabras. Si te sientes bien, si no, le pedimos a alguien más. Ok, sí está bien. Y orar por el Eso, país, venga. mi vida. Sí. Orar. Sí, pero con tus palabras, hermosa, ¿eh? Sencillo lo que Dios ponga en tu corazón, ¿sale? Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por este día, porque tus misericordias son nuevas cada día. Que tu palabra el día de hoy llegue a nuestro corazón. Haznos hacedoras de ella. Te pido, Señor, Amén. por estas mujeres que estamos aquí
en este estudio, haznos unas mujeres obedientes, unas mujeres victoriosas en tu palabra. También, Señor, te pido por nuestro país, que sea lo que tú quieres para él. Tú eres nuestro justo juez y nuestro justo abogado, y tenemos la confianza plena en ti. Te damos gracias por este día y por las vidas de todas nosotras. Amén. 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 Gracias, hermosa. Recuerden que cuando Dios nos escucha orar, o sea, yo me lo imagino así como, sí, ya está aquí otra vez su voz, Él se goza al escucharnos. Entonces, toda oportunidad para orar en todo momento con Él de verdad debe ser algo que nos deje ver su rostro así resplandeciendo de felicidad. Él se goza de escucharnos, ¿no? Es como ese olor fragante que llega a Él. Cuando llegamos a la casa y decimos, ay, qué rico huele, qué aroma pusiste en el difusor. Así son nuestras oraciones. ¿Eh? Entonces, no perdamos oportunidad de hacerlo. Gracias, hermosa. Es como cuando los hijos nos dicen que nos aman, es lo mismo. Sí, justo ahorita me dijo en esta semana, mamá, ¿oras por mí? Le dije, sí, oro por ti. Dice, pero quiero que ores más por mí y escucharte cómo oras por mí. Entonces Dios me está llamando a eso. Ayer en el estudio de iglesia también me pidieron al finalizar orar. Entonces yo creo que es algo que Dios me quiere instruir y me está poniendo a practicar. Ya ves, fíjate, ni ahí sin saber, siempre coincide, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya ves, así es la voluntad de Dios. Ahí te está mostrando Dios qué es lo que quiere, que seas una mujer de oración. Y muchas veces, pues, sí, nos ponemos así como, ay, pero ¿qué digo? ¿No? Pero no, no, no. Él no necesita escuchar nada más que lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Platicar así con Él, tal cual. Sí, les platicaba, ¿no? Que el otro día yo iba orando, iba en el súper, y digo, ay, Señor, te pido por favor que esto, ya iba yo así en el carro, ¿no? Ya me estaciono, me bajo del estacionamiento. Y entonces voy, Padre, por favor, guárdame, ayúdame a estar, porque luego soy bien distraída, ¿no? Ayúdame a estar atenta, guarda mi entrada y mi salida, Señor. Y mi esposo traía muchos problemas en el trabajo. Y yo, ay, Señor, que ahorita esta cita en la que está, por favor. Y está así. Y llego y veo así cuando me encuentro, ay, ay, Señor, gracias, eres bien. Y luego se me sale, ¿no? Y la gente se queda viendo así como, está loca. Pero así es cuando hacemos de la oración un hábito, a donde vayamos podemos estar en comunión con Él, ¿sale? Muy bien, hermosas. Pues terminamos y cerramos nuestro estudio. Dios les bendiga, tengan un excelente fin de semana. Por ahí les escribo para mandarles ya la grabación del martes y algunas otras cositas que les quiero mandar, que son herramientas para compartir el evangelio, para compartir la palabra. Es un video muy útil que tiene el plan de salvación que podemos compartir. Muchas veces, pues no vemos a las personas, son familia, amigos que están lejos, que sabemos que están en necesidad y el Señor ha puesto recursos valiosísimos y que el Señor bendiga a las personas que trabajan constantemente para proveernos de estas herramientas. Se las quiero compartir para que pues hagamos uso de ellas, ¿sale? Se las pongo en el chat. Entonces, estamos en comunicación. Dios las bendiga. Gracias, mi vida, bye. Bye.